como está puesto en la pizarra, el segundo aspecto de Apocalipsis 14, 6 al 12, que es importante que entendamos que esas son las columnas de nuestra fe. Y vamos a ver de cuántas columnas nos habla el Señor. Vamos a dar lectura a Mensajes Selectos 2. Mensajes Selectos 2. En la página 449, Mensajes Selectos 2, página 449, párrafo número 1. Dice así: durante los 50 años pasados de mi vida, he tenido preciosas oportunidades de obtener un conocimiento experimental. He tenido experiencia en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Se representan a los ángeles volando por en medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo y ejerciendo una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia terrena. Nadie oye la voz de esos ángeles porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los 3 mensajes. ¿Está hablando de cuántos, hermana Ángel? ¿De cuántos? De 3. 3 mensajes. ¿Que son qué cosa? Vamos a leer la página 447 de Mensajes Selectos 2, el párrafo número 2. Mensajes Selectos 2, página 447, párrafo número 2. El enemigo pondrá en movimiento todo lo que pueda para desarraigar la confianza de los creyentes en las columnas que constituyen nuestra fe en los mensajes del pasado. ¿Qué constituyen Apocalipsis 14, 6 al 12? Columnas. Aquí está diciendo: el enemigo pondrá en movimiento todo lo que pueda para desarraigar la confianza de los creyentes en las columnas que constituyen nuestra fe en los mensajes del pasado. ¿Qué constituyen? Columnas. ¿De cuántas columnas está hablando? De 3. El mensaje del primer ángel, ¿qué es? Una columna. El mensaje del segundo ángel, ¿qué es? Otra columna. Y el mensaje del tercer ángel es otra columna. ¿Cuántas columnas tenemos? 3 columnas. 3 columnas. Dice que constituyen nuestra fe en los mensajes del pasado, lo cual nos ha colocado sobre la elevada plataforma de la verdad eterna. También estos 3 mensajes constituyen ¿qué cosa? Una plataforma de la verdad eterna. Tenemos entonces 3 columnas: mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero. Esas son las columnas de nuestra fe. ¿Qué también se le llama a estas columnas? Vamos a leer, vamos a aprender. Entonces, ¿cuántas columnas hay? Entonces aquí estamos hablando que Apocalipsis 14, 6 al 12 son las columnas de nuestra fe y son 3 columnas. 3 columnas. Hemos leído 2 de Mensajes Selectos, página 449, párrafo 1. No, 446 es. 446, párrafo 1 y 447, párrafo 2. Queremos saber también cómo se les llama, con qué otro nombre
se los conoce a estos 3 mensajes angélicos. Vamos a dar lectura a el libro El Evangelismo. Vamos a dar lectura al libro del Evangelismo. El Evangelismo, en la página 166, Evangelismo. Página 166. Párrafo número 3. Nuestra fe con referencia al mensaje del primero, nuestra fe con referencia al mensaje del primero, el segundo y el tercer ángeles era correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inconmovibles, aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Estos pilares de la verdad permanecen tan inconmovibles como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se esté realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote, en la obra del juicio, donde esté intercediendo por su pueblo. El Evangelismo, página 166, párrafo 2. Hablando de estos 3 mensajes, en la primera parte dice, después de mencionar el mensaje del primero, segundo y tercero, y de decir que era correcta, dice, los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inconmovibles. ¿A qué lo compara? A hitos. Entonces aquí son 3 columnas. ¿Son cuántos? Son 3 hitos. Pero también lo compara ¿a qué? Son 3 pilares. El libro, el Evangelismo, página 166, párrafo 3. ¿Qué es un hito? Un hito es sinónimo de mojón. ¿Qué es un mojón? Son unos postes que se plantan para delimitar un terreno, un lindero. ¿Qué son los hitos? Son postes indicadores, son columnas que se plantan, pilares que se plantan, y de esos pilares se tira alambres que marcan un lindero. Entonces aquí está comparado a hitos. Hitos son sinónimos de ¿qué? Esta palabra hitos, vamos a decir, son sinónimos de postes indicadores. Y también son sinónimos de mojones. Vamos a dar lectura. Mensajes selectos 2, la página 449, el párrafo 1, mensajes selectos 2, página 449, párrafo 1.
va a continuar hablando de los 3 mensajes angélicos. Los que pasaron por estas experiencias deben ser tan firmes como una roca en su apego a los principios que nos han convertido en adventistas del 7º día. Deben ser obreros juntamente con Dios al confirmar el testimonio y al afirmar la ley entre sus discípulos. Los que participaron en el establecimiento de nuestra obra sobre el fundamento de la verdad bíblica, los que conocen los postes indicadores que han señalado el camino correcto, deben considerarse como obreros del valor más elevado. Cuando hablan de las verdades que les han sido confiadas, lo hacen basándose en una experiencia personal. Estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. Deben mantener firmes hasta el fin su confianza del principio. ¿A qué lo compara aquí? Postes indicadores. Postes indicadores o mojones. Entonces tenemos que los 3 mensajes angélicos, ¿qué son? 3 columnas, 3 pilares, 3 hitos o postes, indicadores o mojones. ¿Por qué es importante que entendamos que son 3 columnas, 3 hitos, 3 pilares? ¿Por qué es importante? En la página 448 de Mensajes Selectos 2, párrafo 1, Mensajes Selectos 2, 448, párrafo 1, dice: la verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados al caer sobre la roca que es Cristo Jesús, no verán ni comprenderán qué es la verdad. Aceptarán aquello que place a sus ideas y comenzarán a preparar otro fundamento diferente del que ya ha sido puesto. Halagarán su propia vanidad y estima, pensando que son capaces de quitar las columnas de nuestra fe para reemplazarlas por pilares inventados por ellos. ¿Por qué es importante que entendamos que son 3 columnas, 3 pilares, 3 mojones, 3 hitos, 3 postes indicadores? Aquí dice, porque se van a levantar hombres que van a halagar su propia vanidad y estima pensando que son capaces ¿de qué? De quitar las columnas de nuestra fe, dice, para reemplazarlas por pilares inventados por ellos. Porque en el mundo, ¿qué va a haber? Hombres que van a levantarse mientras Dios nos habla de 3, los hombres, ¿qué van a decir? Van a decir 7 columnas, 10 columnas, lo que sea. Pero aquí dice, pensando que son capaces de quitar las columnas de nuestra fe para reemplazarla por pilares inventados por ellos. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros estudiemos ¿qué? ¿Cuántos son? ¿De cuántos mensajes nos habla? Mensaje de 3 ángeles, primero, segundo y tercero, que son comparados ¿a qué? A columnas. Aquí también se lo compara a hitos. Hitos sinónimo de postes indicadores, sinónimo de mojones y sinónimo de pilar. Pero está dicho aquí que se van a levantar hombres que en vez de decir lo que está escrito en la palabra, van a decir que hay 7 pilares, 8 pilares, 9 pilares o lo que sea.
Y en la página 447, párrafo 2, hablando de estos 3 mensajes angélicos, dice, y voy a releer la 447, párrafo 2, el enemigo pondrá en movimiento todo lo que pueda para desarraigar la confianza de los creyentes en las columnas que constituyen nuestra fe en los mensajes del pasado, lo cual nos ha colocado sobre la elevada plataforma de la verdad. ¿Sobre qué está colocado estos 3 mensajes angélicos? Sobre una plataforma de la verdad. Está colocado sobre una plataforma elevada de la verdad. Muy bien. Pero también, ¿a qué está comparado estos 3 mensajes angélicos? Vamos a dar lectura a Joyas, tomo número 2. Vamos a dar lectura a Joyas, tomo número 2. En la página 156. Joyas, tomo número 2. Página 156, párrafo 1. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa hacha de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. ¿A qué le está comparando aquí? Aquí dice, por la poderosa hacha de la verdad. Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Los mensajes de los ángeles, ¿qué cosa? Primero, segundo, dice aquí, está comparado a ¿qué? Hachas. Hacha poderosa. 2 de Joyas de los Testimonios, página 156, párrafo número 1. Dice, poderosa hacha de la verdad, la ha separado de las iglesias del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. Entonces está comparado a una poderosa hacha de la verdad. Entonces, está comparado a eso. ¿Y está colocado sobre qué? Sobre la plataforma elevada de la verdad. Vamos a dar lectura también. Vamos a ver también a qué está comparado estos 3 mensajes angélicos. Vamos a dar lectura al libro Primeros Escritos. Primeros Escritos, en la página 258. Primeros Escritos, página 258, párrafo número 2. Entonces aquí vamos a ver a qué está comparado, a qué lo compara. ¿A qué lo compara? Queremos saber también a qué lo compara. ¿A qué está comparado? Entonces, es importante que nosotros entendamos a qué está comparado. ¿A qué está comparado? Vamos a leer Primeros Escritos, página 258, párrafo 1. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo.
Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Aquí está comparado a 3 escalones. Entonces aquí tenemos primeros escritos, página 258, párrafo 2, lo compara a los mensajes de los 3 ángeles. ¿A qué le compara? 3 escalones. 3 escalones. 3 escalones, vamos a decir así. Un escalón, un segundo escalón y un tercer escalón. Este es el primero, este es Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7. Este segundo escalón es Apocalipsis capítulo 14, el verso 8. Y este es Apocalipsis capítulo 14, los versos 9 al 12. 3 escalones. ¿Y qué dice este escrito? Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija. ¿Qué dice? ¿Qué pasará si nosotros le sacamos esto? ¿Qué va a pasar? ¿Podremos subir de aquí a aquí? Seguro que nos vamos a caer. Dice, ay de aquel que mueva, ¿qué cosa? Un bloque o una clavija. ¿Una clavija qué es? La clavija es estos fierritos que tienen la guitarra, clavija, los instrumentos de cuerda. ¿Qué pasaría si le sacamos una de esas clavijas? El que toca instrumentos de cuerda, ¿podrá tocarlo? ¿Qué va a pasar? Si le sacan una clavija, va a fallar, no va a dar sonido cierto. No va a dar un sonido cierto a su instrumento. Ya, no va a haber un sonido cierto de ese instrumento. Y aquí dice, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. ¿Qué pesa sobre aquel que saca un bloque o una clavija? Pesa un ay que es de parte de la palabra de Dios. Dice, la verdadera comprensión de estos mensajes de importancia vital. Ya. ¿Qué cosa también es importante que entendamos? Que cada uno de estos 3 mensajes angélicos, vamos a decir así, vamos a agregar aquí, en base de lo que está escrito aquí y de lo que hemos leído otros también, es importante que entendamos qué cosa. Que Apocalipsis capítulo 14, 6 al 12 son 3 mensajes. 3 mensajes. Son 3 mensajes. Aquí está diciendo,
La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. O sea, el que nosotros experimentamos la muerte segunda o tengamos vida eterna va a depender ¿de qué? De que comprendamos ¿qué cosa? Estos tres mensajes. O de que comprendamos ¿qué cosa? Esas tres columnas, o tres hitos, o tres pilares, postes indicadores, o la poderosa hacha de la verdad. Dice, porque cuando dice el destino de las almas depende de la manera en que son de la manera en que son recibidas. Es importante que entendamos por qué está escrito aquí así. Dice, nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. ¿Sobre qué están colocados estos tres escalones? Sobre una plataforma sólida e inconmovible. Ya, está colocado sobre una plataforma sólida e inconmovible. Dice más, ya hemos visto que en Mensajes Selectos 2, en la página 347 está diciendo que estos tres mensajes estaban colocados sobre la plataforma de la verdad eterna. Dice, vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Plataforma, están queriendo examinar la plataforma y examinar ¿qué cosa? Su fundamento. Está haciendo su fundamento. Muy bien. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciese mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. ¿Qué dice? Algunos subieron rápido a la plataforma, pero dice otros comenzaron a encontrar defectos ¿en qué? En el fundamento. Querían que se hiciesen mejoras, entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice y maestro. Y ellos estaban combatiendo contra él. Entonces, algunos que se hicieron se bajaron de la plataforma, empezaron a criticar, a examinarla y empezaron a decir que el fundamento no era ¿qué cosa? No era correcto. Aquí está diciendo que el fundamento, comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Algunos bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Pero ¿quién es el constructor de esta plataforma? ¿Qué dice aquí? Dice, porque Dios era el artífice maestro. ¿Quién es el constructor? Dios. Y si nosotros combatimos, queremos poner otros pilares, otros fundamentos. Aquí dice que están combatiendo contra Dios, que es el artífice y maestro. Ahora, queremos saber
a quién Dios le pone en su palabra como fundamento. Vamos a dar lectura a Primera de Corintios. Vamos a dar lectura a Primera de Corintios capítulo 3, el verso número 10. Y vamos a empezar con el verso 9 hasta el verso 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de esta plataforma que está colocada sobre un fundamento sólido? El fundamento es, como dice Primera de Corintios 3, específicamente el verso 11. El fundamento es Cristo. Vamos a leer también en el libro de Efesios capítulo 2, el verso número 20. Efesios capítulo 2, el verso número 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Cristo es el fundamento. Cristo es el fundamento. Dice, edificados sobre el fundamento sólido e inconmovible. Muy bien. Entonces, en primeros escritos, aquí lo está comparando a los 3 mensajes angélicos, a 3 escalones. Y la advertencia es no mover ni un bloque ni una clavija de esos mensajes. No mover. Pero vamos a ver a qué más dice acerca de estos 3 mensajes. Vamos a ver qué más dice. Vamos a leer 2 de Joyas de los Testimonios, página 372, párrafo número 3. Hemos dicho aquí hitos. Hitos estaba indicado ¿en qué? En el evangelismo, página 166, párrafo 3. Pero también está en Joyas de los Testimonios, página, Joyas tomo número 2, con respecto a la palabra hito. (372), párrafo número 1. En la página 371, párrafo número 4, dice: la luz que hemos recibido acerca del mensaje del tercer ángel es la verdadera luz. Está hablando de este tercer escalón. Está diciendo, la luz que hemos recibido acerca del mensaje del tercer ángel es la verdadera luz. Y al hablar de estos 3 mensajes angélicos, en la página 372 dice: tenemos los antiguos hitos de la verdad. ¿Qué dice? Tenemos los antiguos hitos de la verdad, la experiencia y el deber, y debemos permanecer firmes en la defensa de nuestros principios en plena vista del mundo. Entonces,
hablando de los 3 mensajes angélicos, está diciendo que son hitos. Pero ¿qué más son? ¿Qué más representa? Página 372, párrafo 3 de Joyas, tomo número 2. Dice, los 3 ángeles de Apocalipsis 14, representados como volando por en medio del cielo, simbolizan la obra de aquellos que proclaman los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Están unidos. Las evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes que tanto significan para la Iglesia y que han despertado tan intensa oposición de parte del mundo religioso no están extintas. Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes para que el pueblo de Dios no discierna claramente su significado, su tiempo y lugar. Pero estos mensajes viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Dice, al hablar de estos 3 mensajes angélicos o de estos 3 escalones o 3 pilares o 3 columnas, dice, están unidos. ¿Qué pasaría si sacamos a esto? ¿O qué pasaría si sacamos este? No hay. Dice, están unidos. O sea, no puede haber predicación de mensaje de primer ángel sin predicación de mensaje de segundo y tercero. Dice, están unidos. Las evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes. Otra vuelta nos está diciendo que estos 3, que Apocalipsis 14, 6 al 7, ¿qué son? Mensajes. 3 mensajes. Necesitamos entender que son mensajes. Dice, las evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes que tanto significan para la Iglesia, porque en primeros escritos dice que el destino de las almas depende de cómo son recibidos estos 3 mensajes. Dice que tanto significan para la Iglesia que han despertado tan intensa oposición de parte del mundo religioso. No están extintas, o sea, no han muerto. Dice, Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes para que el pueblo de Dios no discierna claramente su significado, tiempo y lugar. ¿Qué hace Satanás? Arrojando ¿qué? Sombra sobre estos mensajes. Y dice, no están extintas. ¿Por qué hace énfasis en que no están extintas? ¿Y por qué Satanás echa sombra? ¿Y por qué Satanás no quiere que entendamos que son mensajes? La razón por la que dice que no están extintas y que Satanás trata de arrojar sombra sobre estos mensajes es ¿por qué? Porque los hombres religiosos, porque hemos leído en Mensajes Selectos 2, en la página 448, párrafo 1, que los hombres se van a inventar pilares hechos por ellos. ¿Por qué? Los hombres religiosos, ¿qué dicen? Que el mensaje del primer ángel es una iglesia, una organización religiosa que está en el pasado. Ellos dicen que este Apocalipsis 14, 7, ellos dicen que es la iglesia del primer
primer ángel. Pero ¿qué dice todos los pasajes que hemos leído? Que son ¿qué cosa? Mensajes. No son iglesias. Son mensajes. Y cuando dicen no están extintas, porque los hombres religiosos, ¿qué dicen? Es la iglesia del primer ángel y lo dice, es que esta iglesia va de 1800, vamos a decir, de 1800, vamos a poner 31 al 1844, a abril de 1844, cuando va a venir el charco. Pero, y después ellos dicen que que Apocalipsis 14:8 es también la iglesia del segundo ángel. Y que va de abril de 1844, al 10 del mes de octubre de 1844. Y después dicen que esta es la iglesia del tercer ángel. Iglesia del tercer ángel. Que va de 1844 hasta 1888. Dice, están extintas. A nosotros, ¿qué interés tendría que estudiemos si el mensaje del primer ángel es una iglesia y que está ya en el pasado? ¿Tendría interés? No tendría interés. ¿Tendría interés que entendamos que Apocalipsis 14:8 es iglesia del segundo ángel y que también está en el pasado? No tiene interés. Y decir que la iglesia del tercer ángel, que Apocalipsis 14:9 al 12 es la iglesia del tercer ángel, y que esa iglesia del tercer ángel va de 1844 a 1888. Pero Dios no habla de que sean iglesias. ¿Qué hemos leído, hermanos? Vez tras vez, que son mensajes. Mensajes. En cada mensaje es el mensaje del primer ángel, segundo, tercero. Dios quiere que entendamos. ¿Y qué más quiere que entendamos nosotros de estos tres mensajes? Dice, Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes para que el pueblo de Dios no discierna claramente su significado, su tiempo y su lugar. ¿Qué tienen estos tres mensajes angélicos? Estos tres mensajes angélicos tienen ¿qué cosa? 1, significado. Significado. 2, tiene su tiempo. Tiempo. Y 3, tiene su lugar. Significado, tiempo y lugar. ¿Qué tienen los tres mensajes angélicos? Significado, tiempo y lugar. Cuando vayamos a estudiar cada mensaje angélico, vamos a ver qué significa y cuál es su tiempo y su lugar. ¿Cuál es su tiempo y su lugar? Dice más. Pero esos mensajes viven. Esos mensajes viven. Por eso dicen, no están extintos. Extinto quiere decir que está muerto. Pero aquí dice, pero esos mensajes viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo.
¿cuál es el propósito de Dios? Que si entendemos estos mensajes, aquí dice, han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Entonces, ¿qué quiere Dios que entendamos de Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 12? Que son tres mensajes, que son tres mensajes, que tienen ¿qué cosa? Su significado, su tiempo y su lugar. Su significado, su tiempo y su lugar. Entonces, ahora es importante que entendamos también qué cosa. Ayer hemos planteado un asunto importante, que estos tres mensajes son así. Vamos a escribir aquí. Vamos a decir así. Y vamos a poner en este esquema un punto de arranque para la predicación de esos tres mensajes angélicos. Ayer hemos dicho que el mensaje del primer ángel no se podía predicar antes de que llegue a su fin los 1260 días o años que terminaron en 1798. Cuando llegó a su fin los 1260 años, ¿qué hemos dicho ayer? Que esto marca el inicio del tiempo del fin. Entonces, aquí, ¿qué va a marcar? El inicio del tiempo del fin. Solo después de 1798 podían empezar a predicarse el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ayer hemos aprendido que en 1831 a Guillermo Miller le invitaron para que empiece a predicar lo que él había llegado a entender. Conflicto de los siglos, página 378. Vamos a dar lectura. Conflicto de los siglos, página 378. Ayer hemos leído, pero vamos a volver a leerlo porque es mejor que leamos a que solamente quede como palabra. 378, párrafo 2. Empezó a presentar sus ideas en un círculo privado, siempre que se le ofrecía la oportunidad, rogando a Dios que algún ministro sintiese la fuerza de ellas y se dedicase a proclamarlas. Pero no podía librarse de la convicción de que tenía un deber personal que cumplir, dando el aviso. De continuo se presentaba a su espíritu las siguientes palabras: anda y anúncialo al mundo, su sangre demandaré de tu mano. Esperó 9 años y la carga continuaba pesando sobre su alma hasta que en 1831 expuso por primera vez en público las razones de la fe que tenía. ¿Qué empezó a predicar? Apocalipsis capítulo 14, 7. Entonces, Guillermo Miller va a empezar a predicar Apocalipsis 14, 7. Ya hemos recalcado ayer que él no predicó Apocalipsis 14, 6, solamente el 7. Entonces aquí marca el inicio de ¿qué? De la predicación de Apocalipsis 14, 7. Pero con conceptos, hemos dicho, con conceptos equivocados. ¿Y hasta qué va a pasar?
hasta que va a venir un primer chasco. Abril de 1844, que es el primer chasco. Y después de ese primer chasco se empezó a predicar. O sea, no es que se dejó de predicar el mensaje del primer ángel, sino que al mensaje del primer ángel se va a unir ¿qué cosa? Apocalipsis 14, 7, y se va a unir Apocalipsis 14, 8. Mensaje del segundo ángel. Ayer hemos leído y vamos a releer en el libro Historia de la Redención, en la página 398, el párrafo número 1 dice, no era la página 398, era la página cuando habla de que se habían unido 50,000 personas que se habían unido a la predicación de la verdad, 50,000 personas. Vamos a leer en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 426. Página 426. Dice, no podían considerar, dice, en verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias. ¿Cerca de cuántos? 50,000 personas, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias y empezaron a predicar ¿qué cosa? Mensaje del segundo ángel. Los adventistas, dice aquí, cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios, al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez las rechazó. El primer ángel fue seguido por un segundo, que proclama: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. ¿Cómo fue tomado en ese tiempo Apocalipsis 14:8? Como una caída moral de las iglesias que como consecuencia de su rechazamiento del mensaje, la proclama ha caído Babilonia, se dio en verano de 1844 y como resultado de ella, cerca de 50,000 personas abandonaron esas iglesias. ¿Cerca de qué? De 50,000 personas. Cerca de 50,000 personas. Entonces, estamos viendo aquí que se va a empezar a predicar mensaje del segundo ángel. Y hasta que vamos a llegar al segundo chasco. 10 del mes séptimo de 1844, que equivale a ¿qué? A 22 de octubre de 1844 del calendario romano. Del calendario romano.
Y es importante que entendamos qué cosa. Que hasta aquí se está predicando mensaje de primer ángel y mensaje de segundo. Pero ya hemos explicado bastante ayer en conceptos equivocados. Pero después de 1844, ¿ya no tiene que proclamarse más? No, tiene que seguir proclamándose, tiene que seguir proclamándose. Hemos anotado aquí 10 del mes séptimo. ¿Por qué estamos anotando 10 del mes séptimo? Vamos a dar lectura. Conflicto de los siglos, página 451, párrafo número 1. Asimismo, los símbolos que refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del mes séptimo, caía en el 10º día del séptimo mes judío. Cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel, habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. El 10º día del séptimo mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año de 1844 caía el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. ¿Por qué decimos 10 del mes séptimo? Dice, lo que tenía que ocurrir en 1844 estaba simbolizado ¿por qué servicio? Por el servicio del día de la expiación. ¿Cuándo era el día de la expiación? 10 del mes séptimo. Ese 10 del mes séptimo en el año de 1844, ¿qué fecha del calendario de Dios era? 10 del mes séptimo. Ese 10 del mes séptimo en el calendario romano, ¿qué fecha era? 22 de octubre de 1844. Ahora, si nosotros aprendemos a manejar bien el calendario de Dios, vamos a ver que no todos los años 22 de octubre es 10 del mes séptimo. Hay gran variación. Pero como nosotros somos idólatras, ¿qué hemos hecho? Idolatría del 22 de octubre de 1844. Si vamos a estudiar bien el calendario bíblico, vamos a ver que en 1845, 10 del mes séptimo, ¿qué día habrá sido? Ya no habrá sido 22 de octubre de 1844. Pero como somos idólatras, idolatramos fechas, pero no idolatramos al que está trabajando por nosotros ante el Padre. Ya, no trabajamos. Ahora, a partir de aquí, ¿qué quiere Dios? Que se siga proclamando esos 3 mensajes. ¿O ya no quiere Dios que se proclame? A ver, ¿qué hemos leído en Primeros Escritos? En la página 258, dice acá: vi una compañía que se mantenía de pie y bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija. Pero,
¿qué tiene que hacerse? Se tiene que seguir, ¿qué cosa? Proclamando. Pero proclamar con conceptos correctos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de aquí, ¿qué tendría que predicarse? ¿Qué tendría que predicarse? Apocalipsis. ¿Solo Apocalipsis 14:7? No, no es solo Apocalipsis 14:7. Es Apocalipsis 14:6 y 7. Es Apocalipsis 14:6 y 7. Y también predicar, ¿qué cosa? Mensaje de segundo ángel. Pero esta vez, Apocalipsis 14:8, predicar ¿qué? Explicando los vinos de Babilonia. Explicando todos los vinos de Babilonia. No solamente decir como está en Historia de la Redención. Caída moral de las iglesias. Y explicar que son mensajes, no son iglesias. No representan organizaciones religiosas. Son 3 mensajes que se debe dar a todo el mundo. Y a partir de 1844, ¿qué se va a agregar? Apocalipsis, capítulo 14, de los versos 9 al 12. Es importante entender que Apocalipsis 14, 9 al 12 nunca se predicó antes de 1844. Apocalipsis capítulo 14, 9 al 12, que es el mensaje del tercer ángel, solo se podía predicar después de que concluyan las 2300 tardes y mañanas. Vamos a leer Primeros Escritos, página 254, párrafo número 1. Mensaje. Primeros Escritos, página 254, párrafo 1. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra hombre. Cuando Cristo dejó el lugar santo y entró al lugar santísimo, ¿qué fue enviado? Un tercer ángel con un tercer poderoso mensaje. Aquí dice, envió otro poderoso ángel. El tercer ángel. Dice, con un tercer mensaje para el mundo. ¿Qué es Apocalipsis capítulo 6, 14, 9 al 12? Es un mensaje que debe ser dado al mundo. Y en la mano de ese ángel, ¿qué fue puesto? Un pergamino. Y ese pergamino, ¿qué tiene? Una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas. Y estos 3 mensajes se tienen que repetir. Estos 3 mensajes se tienen que repetir. Esos 3 mensajes se tienen que repetir. Esos 3 mensajes se tienen que repetir. En la página 255 de Primeros Escritos, página 255,
el párrafo 0 dice: vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial. Los que por fe entraban al lugar santísimo hallaban a Jesús y resurgían en ellos la esperanza y el júbilo. Vi que volvían los ojos hacia atrás, recapitulando el pasado desde la proclamación del segundo advenimiento de Jesús hasta la experiencia sufrida al transcurrir la fecha de 1844. Vieron la explicación de su chasco y de nuevo los alentó una gozosa certidumbre. El tercer ángel había esclarecido el pasado, el presente y el porvenir. Y ellos sabían que en efecto Dios los había guiado con su misteriosa providencia. ¿Qué pasó cuando los que se quedaron del chasco, del segundo chasco? ¿Qué pasó cuando vieron el mensaje del tercer ángel? Aquí dice: renació en ellos, ¿qué cosa? Dice a Jesús, y resurgían en ellos la esperanza y el júbilo. Vi que volvían los ojos hacia atrás. Porque el mensaje del tercer ángel, ¿a dónde lleva? Vamos a leer, ¿a dónde lleva el mensaje del tercer ángel? Mensaje, primeros escritos, página 250, 254, párrafo 1, parte media. El tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al repetir el ángel estas palabras, señalaba el santuario celestial. La atención de cuantos aceptaban este mensaje se dirige al lugar santísimo. ¿Qué pasó con aquellos que quedaron del segundo chasco? ¿Qué pasó? ¿Aquí qué fue? Aquí fue el segundo chasco. Los que quedaron de este segundo chasco, cuando aceptaron el mensaje del tercer ángel, cuando a Irán Edson se le mostró que en realidad el santuario no era este planeta Tierra, sino un edificio que había en el cielo, ¿qué pasó? Dice aquí, voy a releer. Dice, los que por fe entraban al lugar santísimo, ¿qué hicieron? Los que se chasquearon, pero que realmente estaban esperando que Cristo venga por segunda vez. ¿Hasta dónde entraron? Al lugar santísimo. ¿A quién le encontraron allá? A Cristo. Hallaban a Jesús y resurgían, ¿qué cosa? En ellos la esperanza y el júbilo. Dice, vi que volvían los ojos hacia atrás, recapitulando el pasado desde la proclamación del segundo advenimiento hasta la experiencia sufrida al transcurrir la fecha de 1844. Vieron la explicación de su chasco. ¿Qué empezaron a entender? Entendieron que el santuario que habla Daniel 8:14 no era la tierra, sino el santuario era un santuario que está en el cielo y que Cristo está trabajando ahí como sumo sacerdote, haciendo la última obra de mediación. ¿Y qué más vieron? Dice, el tercer ángel había esclarecido el pasado, presente y el porvenir, futuro. Si entendemos bien,
dice que estos tres mensajes, ¿qué tienen? Su significado, su tiempo y su lugar. Ellos van a empezar a entender algo de su significado, de su tiempo y de su lugar, porque le van a encontrar a Cristo trabajando allá. Muy bien. Pero, ¿qué está dicho de estos tres mensajes angélicos? ¿Qué está dicho? ¿Qué está dicho de estos tres mensajes angélicos? Vamos a leer qué está dicho de estos tres mensajes angélicos. Estos tres mensajes angélicos tienen que ser proclamados en su verdadero carácter, su verdadero, lo que realmente significa. Entonces, estos tres mensajes deben volver a ser proclamados. Deben volver a ser proclamados. Pero ya no como antes de 1844. Juicio se va a explicar como qué. ¿Como destrucción o sinónimo de examen? Examen, porque juicio no es destrucción. Entonces se tiene que explicar en su verdadero carácter sagrado. Y cuando llegue el tiempo, vamos a poner aquí un evento. Juicio de vivos. Juicio de vivos. Cuando llegue el tiempo del juicio de vivos, ¿qué se va a hacer? Se va a proclamar estos tres mensajes ¿en qué? En alta voz. Se va a proclamar estos tres mensajes en alta voz. Y cuando se termine de predicar esos tres mensajes en alta voz, habrá terminado ¿qué cosa? La obra intercesora de Cristo. Apocalipsis 22:11. Al entrar a esta fase, a este tercer mensaje angélico, ¿qué se le va a unir? No, al mensaje de Apocalipsis 14:8, ¿qué se le va a unir? ¿Qué es lo que se le va a unir a esa proclamación? Vamos a dar lectura. ¿Qué se le va a unir? Pero antes de eso, en este libro, Historia de la Redención, hablando de este tiempo, va a decir así. Aquí hemos anotado, ¿no? No hemos anotado, vamos a anotar. Aquí, Primeros Escritos, página 254, párrafo 1. Juntamente con el libro Historia de la Redención, página 398. 398, párrafo 1 y 2. Vamos a dar lectura a esta página. 398. Cuando Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para realizar la obra final de la expiación, encomendó a sus siervos el último mensaje de misericordia que habría de darse al mundo.
Esa es la advertencia del tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14. Inmediatamente después de esa proclamación, el profeta ve al Hijo del Hombre que viene en gloria para cegar la mies de la tierra. Cuando se termine de predicar el mensaje del tercer ángel, ¿qué vio Juan? En Apocalipsis 14:15, ¿qué vio? Vamos a leer. Apocalipsis capítulo 14:15. Apocalipsis 14 y 15. Apocalipsis 14 y 15. Miré aquí una nube blanca. Terminó la obra intercesora de Cristo. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega la tierra, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Dice en el libro Historia de la Redención, es la advertencia del tercer ángel de Apocalipsis 14. Inmediatamente después de la proclamación, ve al profeta Hijo del Hombre que viene en gloria para cegar la mies de la tierra. Tal como fue predicho en las Escrituras, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo comenzó al final de los días proféticos en 1844. A ese momento se aplican las palabras del revelador. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento se veía en el templo. El arca del testamento de Dios está en el segundo compartimiento del santuario, cuando Cristo entró allí para oficiar en favor de los pecadores. El templo interior fue abierto y el arca de Dios quedó a la vista. La majestad y el poder de Dios fueron revelados a quienes por la fe contemplaban al Salvador mientras llevaba a cabo la obra de intercesión. Entonces, ¿cuándo empezó el ministerio de Cristo en el lugar santísimo? A la conclusión de ¿qué? De las 2300 tardes y mañanas. Mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel nos lleva ¿a dónde? Al lugar santísimo, donde Cristo ha entrado ¿para qué? Para hacer su obra final, el trabajo de sumo sacerdote. Y cuando termine de hacer su trabajo de sumo sacerdote, ¿qué dice? ¿Qué vio Juan en Apocalipsis 14? Viniendo ¿qué? En las nubes de los cielos, ¿para qué? Para cegar la mies de la tierra. Para cegar la mies de la tierra. Vino. Entonces, pero volviendo a releer el párrafo 1, dice, cuando Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para realizar la obra final de expiación, encomendó a sus siervos el último mensaje de misericordia. ¿Qué encomendó a sus siervos? ¿Qué más vamos a aprender? ¿Qué más debemos aprender? Que los tres mensajes angélicos constituyen ¿qué cosa? El último mensaje de misericordia a ser dado al mundo. Pero ese último mensaje de misericordia a ser dado al mundo,
mundo no va a ser dado sin que primero haya ocurrido este evento, juicio de vivos. Cuando Cristo entró al lugar santísimo, ¿qué empezó? Hasta aquí, ¿dónde estuvo Cristo? En el lugar santo. Estuvo en el lugar santo. ¿Desde cuándo estuvo Cristo en el lugar santo? ¿Desde cuándo estuvo? Vamos a dar lectura a Hechos capítulo 2. A Hechos capítulo 2. Del verso número 1 al 4. Vamos a decir así. Digamos, vamos a decir así. Aquí vamos a poner Hechos capítulo 2, versos 1 al 4, que es el 5. 5 del mes tercero. 5 del mes tercero del año 31. Cuando Cristo entró ¿a dónde? Al lugar santo. ¿Lugar santo de dónde? Del santuario celestial. ¿Y empezó qué cosa? Su ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Servicio diario. ¿Y el trabajo de él como qué? Sacerdote. Y él tenía que estar en este lugar santo ¿hasta cuándo? Hasta 10 del mes séptimo de 1844. Hasta aquí, ¿cómo tenía que estar esta puerta? Hasta aquí tenía que estar cerrada. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Esta puerta que está cerrada se va a abrir. ¿Esto es qué cosa? Apocalipsis 11, 19. Hasta aquí, a ver, vamos a preguntar. Bueno, voy a hacer la pregunta y después, aunque sea yo misma, voy a contestar. Hasta aquí, hasta antes de que Cristo empiece su ministerio sacerdotal, ¿cómo estaba Abel? ¿Cómo estaba Abel? Vamos a decir así. Abel, que es el primer muerto, vamos a decir, es el primer muerto en Cristo. Él estaba aceptado, perdonado en promesa, no como realidad. Pero como realidad él tuvo el Espíritu Santo como agente regenerador, como realidad. Tuvo al Espíritu Santo como agente regenerador, como realidad. Pero para él, aceptación y perdón solo eran promesa. No estaba aceptado en realidad. ¿Por qué no estaba aceptado en realidad? Si nosotros leemos Hebreos capítulo 10, de los versos 1 al 4, Hebreos capítulo 10, de los versos 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
No, la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué Abel estaba aceptado y perdonado en promesa? Porque el cordero que presentaba era un símbolo de Cristo, no era la realidad. Y ni el cordero ni los machos cabríos han dado el perdón como realidad, sino como una promesa en un redentor en lo porvenir. Cuando Cristo murió, ¿Abel ya fue perdonado? Vamos a decir aquí, digamos aquí, Cristo muriendo en la cruz, 14 del mes primero del año 31. ¿Ya estaba Cristo, ya estaba Abel perdonado? ¿Fue Abel perdonado ese día? ¿Por qué no? Porque aquí solo se hizo la provisión de un medio, la sangre. Y Cristo no, para que Abel pueda ser perdonado era necesario que él se vaya. ¿Cuándo se fue él? Él se fue de este planeta Tierra el 25 del mes segundo del año 31. Hechos capítulo 1, de los versos 9 al 11. Y 10 días después empezó su ministerio sacerdotal. Y Cristo empezó a trabajar a favor ¿de quién? De Abel. A presentar su sangre, a presentar su obediencia, para que Abel reciba ¿qué cosa? Aceptación y perdón en realidad. Se hizo una realidad su aceptación y perdón. Pero al llegar a esta fecha, ¿cómo estaba? ¿Cómo nomás está Abel? A ver, ¿cómo está? A ver, hasta aquí Abel estaba aceptado y perdonado en promesa. Ahora entra Cristo aquí, empieza a hacer servicio diario y Cristo, si presenta la justicia, su justicia, ¿qué va a dar? Le va a dar al ser humano aceptación. Si Cristo va a presentar su sangre, le va a dar al ser humano, ¿qué cosa? El perdón de su pecado. Le va a dar el perdón de su pecado. El perdón. Aceptación y perdón. Muy bien. Tenemos que aprender, hermanos, el ritual simbólico, ¿qué nos ha de enseñar? Que en el lugar santo del santuario terrenal nunca hubo borramiento de pecados. Había ¿qué cosa? Aceptación. Cuando el sacerdote entraba a quemar incienso, aceptación. Cuando el sacerdote entraba a presentar sangre, perdón. Cuando el sacerdote aumentaba aceite a las lámparas, bautismo del Espíritu Santo. Pero mientras estaba el trabajo del primer departamento, nunca hubo borramiento de pecados. Jamás. Pero Abel hasta aquí tenía como promesa el borramiento de su pecado, pero no realidad. Como realidad, ¿qué estaba? Aceptado, perdonado, pero no estaba borrado su pecado. Para que su pecado se pueda borrar, ¿qué necesita Abel? Que Cristo deje este lugar y pase ¿qué? Aquí, al lugar santísimo.
al lugar santísimo. ¿Esto cuándo ocurrió? En 1844. Ahora, ¿Cristo dónde está? Está en el lugar santísimo. ¿Está qué cosa? Haciendo día de juicio. ¿Y está como qué? Sumo sacerdote. Y ahora, cuando Cristo va a entrar a este lugar, ¿qué va a hacer? Va a trabajar a favor de Abel. Y cuando Cristo presente a favor de Abel su justicia, ¿qué le va a ser concedido a Abel? Nombre conservado en el libro de la vida. Pecados perdonados, borrados. Cuando Cristo presente su sangre, pecados perdonados, borrados. Borrar de pecados. Y cuando entró Cristo aquí, empezó ¿qué cosa? Juicio por los muertos. Pero en el cronograma de Dios está ¿qué cosa? Esto, que de juicio de muertos pase a ¿qué? ¿A juicio de qué? Juicio de vivos. Y cuando Él haga el juicio de vivos, ¿qué va a empezar? Los que salgan aprobados aquí en el juicio de vivos, ¿qué van a dar? Van a dar aquí. Fuerte pregón. Apocalipsis capítulo, no, ya no es 14. Es Apocalipsis 18, 1 al 5. Fuerte pregón. Todo el que salga aprobado en el juicio de vivos, aquí. El que salga aprobado en el juicio de vivos, de acuerdo a Hechos 3, 19, ¿qué va a recibir? Va a recibir lluvia tardía. ¿Qué va a recibir? Lluvia tardía. ¿Esta lluvia tardía qué es? Apocalipsis 18, 1. Es el Espíritu Santo bajo la forma de lluvia tardía. ¿Para qué? Para dar ¿qué cosa? Fuerte pregón. Para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje, el triple mensaje angélico. Para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el triple mensaje angélico. Y el triple mensaje, cuando sea el tiempo de dar el mensaje de llegue el juicio, los que saben aprobados en el juicio, ¿qué van a recibir? Lluvia tardía. ¿Para qué? Para dar fuerte pregón. ¿Para dar qué cosa? Los 3 mensajes angélicos. Para dar los 3 mensajes angélicos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a preguntar. A ver si estamos entendiendo a cada uno de los que estamos aquí. Ustedes están aquí no porque han tenido buena voluntad de venir, sino porque el Espíritu Santo ha movido sus voluntades con un propósito. El propósito es que se preparen para dar el fuerte pregón.
Y el mensaje de los 3 ángeles tiene ese objetivo: preparar un pueblo para que dé el fuerte pregón. Y lo que queremos entender es, en base del esquema que hemos puesto, que Apocalipsis 14, 6 al 12 son ¿qué cosa? Ya, 3 hitos. 3 hitos. Número 2. 3, ¿cuántas columnas? 3. ¿Por qué es importante entender? Porque no son 7 columnas, son 3. Son 3. El testimonio habla de 3 columnas, habla de 3 mensajes, 3 pilares, 3 hitos o postes indicadores o mojones. Y si nosotros vamos a analizar, mensaje de primer ángel, Apocalipsis 14, 7, nos lleva ¿a dónde? Nos lleva al lugar santísimo del santuario celestial. Cuando dice, temed a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio, ¿a dónde nos lleva? Al lugar santísimo. Voy a leer para que ustedes puedan entender y pedir a Dios que nos capacite para aceptar lo que Él quiere que debamos de aceptar. Dice, tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. ¿A qué nos lleva Apocalipsis 14, 7 y Daniel 8, 14? ¿A qué lugar del santuario? Ya, Cristo podía entrar a este lugar si primero no llega a su fin las 2600 tardes y mañanas. No. ¿Qué tenía que hacer? Primero, ¿qué debía llegar a su fin? Las 2300 tardes y mañanas. Solo después, ¿qué iba a hacer? Esta puerta se abriría. Esta puerta no se podía abrir mientras no llegue a su fin las 2300 tardes y mañanas. Y mientras no se abra esta puerta, ¿se podía predicar Apocalipsis 14, 9 al 12? ¿Se podía predicar Apocalipsis 14, 9 al 12 mientras esta puerta no se abra? No se debía predicar. Poder se puede, pero no se debe. Porque primero tiene que llegar la hora exacta en el cronograma de Dios. Todo está marcado en el cronograma de Dios. Pero mientras Cristo estaba en el lugar santo, hemos dicho que mientras no llegue 1798, ¿qué no se podía empezar a predicar? Apocalipsis 14, 7. No se podía empezar a predicar. Pero cuando llegue este tiempo, ahora va a empezar el tiempo en que se va a poder empezar a predicar ¿qué cosa? Apocalipsis capítulo 14, 7. Ya, solo después de eso. Y mensaje de segundo ángel tampoco se podía empezar a predicar hasta que llegue, ¿qué tiempo? Hasta que llegue el tiempo del primer charco. Mientras no llegue el tiempo del primer charco, no se va a predicar mensaje de segundo ángel. Pero tenemos que entender que tampoco se predicó mensaje de segundo ángel. Ayer hemos dicho que Guillermo Miller no dijo, vino de Babilonia es santidad del domingo, vino de Babilonia es inmortalidad del alma, vino de Babilonia es que el bautismo te borra tu pecado y te hace nueva criatura. Ya, vino de Babilonia.
vino de Babilonia es: nadie se salva fuera de la Santa Iglesia Católica, ¿no? ¿Y todos qué dicen? Si aquí no vienes, no te vas a salvar. Vino de Babilonia. Guillermo Miller no enseñó eso. Pero Dios quiere que enseñemos. Quiere que enseñemos esos vinos de Babilonia. ¿Cómo podemos predicar si no sabemos? Entonces, primero, ¿qué tiene que haber? Primero tenemos que aprender. Y después de aprender tenemos que ejercitar, transmitiendo el mensaje a otras personas. Porque cuando transmitimos el mensaje a otras personas, ¿qué hacemos? La verdad se graba y aprendemos a aplicar los textos en su respectivo lugar. No podemos predicar si no sabemos. Si no, vamos a predicar cualquier cosa. ¿Qué nos haga agradar? A ver, ¿qué nos agradará? ¿Qué agradará al oído? Lo que le va a agradar al oído, hermanos, es tragar el cuento que los hombres han dicho, que Apocalipsis 14, 6, 7 es iglesia del primer ángel, una organización religiosa. Y no son organizaciones religiosas, no son. Y vamos a decir algo más. Apocalipsis 18, 1 al 5 tampoco es organización religiosa, no es. Es el Espíritu Santo bajo la forma de lluvia tardía. Para que todos aquellos que salen aprobados en el juicio de vivos den el fuerte pregón. Entonces no son organizaciones religiosas. Es más, Apocalipsis 18, 1 al 5 es un complemento ¿de qué? De Apocalipsis 14, 8. Es un complemento. Va a reforzar lo que dice el mensaje del segundo ángel. ¿Ya? Va a reforzar. Ese es un refuerzo. Entonces es importante que entendamos. En todos los párrafos que hemos leído, ¿qué dice? Mensaje, mensaje, mensaje. Son mensajes. No son organizaciones religiosas. Pero a nosotros nos han hecho creer que son organizaciones religiosas. Y no son. ¿Qué interés tiene de estudiar qué es organización religiosa? Ninguno. Porque eso no nos edifica. No hace que nosotros le sigamos a Cristo en el lugar santísimo donde Él está. No lo hace. Entonces, esto necesitamos entender. ¿Qué son estos 3 mensajes angélicos? 3 pilares. ¿Qué más? Hitos. ¿A qué más está comparado? ¿A qué más está comparado? A ver, ¿a qué está comparado? Poderosa hacha de la verdad. Ya. Poderosa hacha de la verdad. Ya. ¿A qué más está comparado? A 3 escalones. Que de esos 3 escalones, ¿qué pasaría si sacamos este? No vamos a poder. En 1800, aquí, en este primer chasco, está escrito que los que rechazaron este mensaje quedaron inhabilitados ¿para qué? Para proclamar, para seguir recibiendo más luz. Dice en la primeros escritos 237, párrafo 1, al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza
Y al oponerse al mensaje, al primer mensaje, se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Automáticamente se colocan donde no pueden recibir ninguna. No hay más. Ya no vas a poder entender ni mensaje del segundo y menos del tercero. Esto es importante entender. Sí, es que ¿qué dice en Joyas 2, página 372? Dice que Satanás está echando constantemente, ¿qué cosa? Sombras alrededor de esos mensajes para que la gente no entienda. Ya, para que la gente no entienda. Ya, es que los hombres religiosos quieren eso. No quieren que nosotros entendamos la verdad. Ya, entonces como no quieren, ya pues, enseñan así. Enseñan. Hay grupos religiosos que dicen que Apocalipsis 14, 6 al 7 es iglesia del primer ángel y lo colocan en el pasado. Es más, van a decir que la iglesia del primer ángel es Guillermo Miller. Guillermo Miller no es la iglesia del primer ángel. Cuando dicen que Apocalipsis 14, 8 es la iglesia del segundo ángel, van a decir que la iglesia del segundo ángel es Josías Litz. Y cuando van a decir que es la iglesia del tercer ángel, van a decir, este es Guillermo Miller, no. Van a decir, este es Iran Edson, es la iglesia adventista del séptimo día. Pero ni siquiera es la iglesia adventista del séptimo día. Es mensaje que tiene que ser dado para que nosotros nos perdamos o nos salvemos. Tomemos la decisión de aceptar lo que Dios dice o rechazar lo que Dios dice. Solamente hemos dicho que estos 3 mensajes están yendo. Primero tenemos que aprender a dar los 3, entender. Debemos entender de cada mensaje angélico, ¿qué cosa? Su significado, su tiempo y su lugar. Cada mensaje angélico, ¿qué tiene? Significado, tiempo y lugar. ¿Cómo vamos a dar fuerte pregón si no entendemos su significado, tiempo y lugar? No vamos a poder dar. Y Dios no nos va a utilizar.